Saludos muy especiales en este día a todos los hermanos, a la iglesia, a todas las personas que tienen la oportunidad de ver estos programas en Facebook o YouTube. Gracias a Dios damos por darnos la oportunidad de estudiar su palabra. Estamos estudiando acerca del bautismo. Antier estuvimos estudiando en Mateo, ayer en Marcos y hoy vamos a hablar en Lucas. En Lucas capítulo 24 encontramos a Jesús de nuevo después de la resurrección, ya cuando ha hecho el sacrificio por nosotros los hombres, cuando murió, fue sepultado y por supuesto resucitó para nuestra esperanza y gloria. Él se aparece a los discípulos y en el libro de Mateo hay instrucciones del propio Señor Jesús para ellos, en el libro de Marcos también y en el libro de Lucas. Y lo bueno de esto es que nosotros podemos tomar los tres relatos y una cosa que tenemos que hacer con los tres es juntarlos para darnos cuenta del mensaje completo del Señor, en este caso particular, tocante al evangelismo, tocante a ser discípulos, predicar el evangelio. Y hoy vamos a hablar aquí de un tema muy importante que hace parte también del tema de la salvación. Entonces vamos a leer en Lucas 24. Lucas 24, versículo 1, dice la escritura así. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían separado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se les pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los vivos? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Luego tenemos al Señor Jesús que se encuentra con aquellos que van camino a Emaús. Y ahí está la historia de lo que ocurre después de la resurrección. Lo que nosotros hacemos en el cristianismo tiene que ver todo con la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es la base principal del cristianismo. Su muerte, sepultura y su resurrección. Cada punto de esto es lo que hace posible lo que nosotros creemos y lo que tenemos o disfrutamos en Cristo Jesús. Todas las bendiciones que nosotros tenemos. Vamos a pasar al versículo 36. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas,
Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él los tomó y comió delante de ellos, y les dijo, estas son las cosas que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Es el mismo Señor aquí, dándonos estas instrucciones, inicialmente a los apóstoles, hablando con ellos, pero aquí han quedado para nosotros también, después de tantos años las estamos leyendo hoy, gracias a Dios. El Señor resucitado, apareciendo a los discípulos, hablando con ellos, comiendo con ellos, ayudándoles en su problema de incredulidad, porque lo que leemos aquí es que ellos eran bien incrédulos. Y bueno, hay que pedirle a Dios que no nos deje caer en incredulidad ni dureza de corazón, que es gran problema de las personas. Y puede ser de uno también. Lo que yo quiero que noten acá está en el 44 en adelante. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Noten en dónde. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así estaba escrito, les dice el Señor, en la ley, en los profetas y en los salmos. Es decir, en el Antiguo Testamento estaba escrito todo lo que el Señor vendría a hacer en el mundo y la razón por la cual esto sería hecho. Y estaba escrito también acerca de su muerte, su sepultura y su gloriosa resurrección por el poder de Dios, del Espíritu Santo. Y Cristo ahorita está resucitado aquí. Esto ya está cumplido. Así estaba escrito y era necesario que se cumpliese. Todo esto se cumplió. Ya esto no es algo por pasar, sino algo que ya pasó. Que el Antiguo Testamento se cumplió en Cristo Jesús y todo lo que Él vino a hacer se cumplió. Y recuerden que el Antiguo Testamento habla de Cristo viniendo al mundo para sacar adelante la salvación de los hombres, para cumplir en una cosa muy pequeña o en un resumen, la promesa hecha a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Con qué cosa? Con la salvación. Lo que Cristo viene a hacer al mundo, o lo que vino a hacer al mundo, es hacer posible que cada hombre, tanto de Israel en primer lugar, como luego de los gentiles, pudiéramos ser salvos. Por eso Cristo vino al mundo. Esa es la razón principal de todo lo que Cristo viene a hacer al mundo. Esa es la razón de su vida en este mundo, de dejar su trono y venir aquí a sufrir y a morir por nosotros. Entonces aquí el Señor está corroborando para ellos que lo que acaba de ocurrir, aquello en lo que ellos están sorprendidos y les cuesta comprender, hasta por el gozo les cuesta comprender, y el Señor les está ayudando en este asunto, como nos ayuda a nosotros también. El versículo 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, para que comprendiesen lo que él acaba de decir en el 44. Todo lo que él mismo les venía anunciando cuando estuvo con ellos, trabajando con ellos. Y lo que ya los profetas habían dicho, pero ellos no lo podían comprender.
Gracias a Dios, Cristo les abre el entendimiento y siempre es bueno pedirle a Dios que nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras, como el tema que estamos estudiando acerca del bautismo ahora. Otra vez repite en el 46 y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Otra vez les reitera eso. El Señor desea que quede claro que lo que acaba de pasar es algo que estaba escrito, no es algo, una invención de simplemente cualquiera o es algo que no es cierto. No, es lo que está pasando aquí es lo que ya los profetas habían dicho. Eso es muy importante porque nosotros cuando predicamos nos encontramos con personas incrédulas, como está pasando aquí. Hay incredulidad. La gente no cree que el Señor ha resucitado. Nosotros podemos, cuando predicamos, usar el Antiguo Testamento para ayudarle a las personas a comprender que lo que estamos predicando es verdadero, que lo que estamos predicando fue testificado, fue anunciado antes de que ocurriera, cientos de años antes o miles de años antes de que el Señor llegara al mundo. Y eso nos ayuda. Cuando Felipe le predicó al etíope y él estaba leyendo al profeta Isaías, Felipe aprovechó la predicación o la profecía, más bien, aprovechó la profecía de Isaías, porque desde ahí comenzó a predicarle el evangelio de Jesús al etíope. Él usó el antiguo pacto. Jesús le está diciendo a estas personas aquí, así estaba escrito, así fue necesario que ocurriera. Dios nos ha dejado el Antiguo Testamento a nosotros aquí, lo tenemos. No estamos bajo la autoridad de Él, puesto que Cristo lo clavó en la... Pero el Antiguo Pacto nos sirve para predicar o para corroborar lo que predicamos del Nuevo. Porque el Antiguo Pacto anunció lo que el Nuevo nos dice que se cumplió en Cristo Jesús. La salvación que hoy predicamos fue anunciada previamente por los profetas, por Dios a través de los profetas, por el Espíritu Santo, por el mismo Cristo, porque Cristo es el Espíritu, o Cristo es, el Espíritu de Cristo es quien estuvo en los profetas anunciando y predicando lo que hoy con gozo creemos y predicamos a los hombres. Entonces nosotros al predicarle a los hombres, podemos usar un pasaje como este para demostrar desde el antiguo pacto que lo que Cristo hizo, lo hizo cumpliendo las Escrituras y que la salvación tan grande que hoy anunciamos a las personas fue anunciada desde antes de que Él viniera al mundo en la ley de Moisés, los primeros 5 libros del antiguo pacto, los profetas, todos los profetas. Aquí el Señor no está haciendo distinción entre menores y mayores, esa distinción la tenemos hoy día, pero en esa época eran todos los profetas, la parte del antiguo pacto conocida como los profetas, y dice también y los salmos. Ahí se habla mucho y ustedes lo saben. Desde la ley, los profetas y los salmos hablan muchísimas cosas acerca de Jesús. Y eso está haciendo Jesús aquí, corroborando con las Escrituras lo que Él acaba de hacer. Morir, ser sepultado y resucitar. Es como decirles a ellos, lo que acaba de ocurrir conmigo, ya ustedes lo sabían, ya se les había dicho. Las Escrituras lo anunciaron antes de que pasara, para que ustedes crean ahora. Y Cristo les ayuda abriendo su entendimiento. Dicho esto, noten el versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo.
Y aconteció que bendiciéndolos se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. El versículo 47 nos dice como lo que le dijo Jesús en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, la enseñanza o la instrucción es diferente, pero es del mismo Señor. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Eso es lo que está en Mateo. Y luego en Marcos dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y aquí en Lucas dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto hace parte de la gran comisión. La predicación del arrepentimiento y del perdón de los pecados hace parte de la gran comisión. Lo que hay que hacer simplemente es juntar el mensaje de Mateo, el mensaje de Marcos y el mensaje de Lucas. Y tenemos un plan para predicar. Y otros detalles que aparecen en otros libros, por ejemplo, que hacen parte, como la confesión de la fe, que hace parte de la salvación, que es importante para la salvación de los hombres. Predicamos en el nombre del Señor Jesús el arrepentimiento. ¿Y por qué es tan importante mencionar esto? Bueno, porque en el mundo existen falsas doctrinas, cosas que Dios no ha dicho, o bautismos que no son aprobados por Dios, llamados bautismos, permítame decirlo así, que no son el bautismo correcto. Y entonces necesitamos saber cuál es el bautismo correcto. Y como estudiábamos antier y ayer, necesitamos y saber qué vamos a predicar. Y aquí el Señor nos dice que se debe predicar en su nombre. La palabra en su nombre es por su autoridad, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Ya tuvimos hace algún tiempo una lección que hablaba del arrepentimiento. Y es importantísimo notar que si vamos a ir a evangelizar a alguien, parte de la enseñanza que presentamos a la persona a la que evangelizamos tiene que ver con el arrepentimiento. Y es fundamental en el plan de la salvación hablar del arrepentimiento, porque es requisito esencial que una persona que está perdida y precisamente o efectivamente está perdida en pecado. Pues hablarle del arrepentimiento a esa persona es muy importante porque le estamos diciendo la oportunidad que Dios le da de cambiar su vida. Recuerden que estudiábamos que el arrepentimiento es un cambio en la mente, en el corazón, que resulta en un cambio de vida. Es dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer el bien. Eso lo leíamos en Isaías capítulo 1, versículo 16. Y otros muchos pasajes como Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y en Hechos 3:26 la escritura dice que el Señor ha enviado o nos envía, en este caso, al Señor Jesús, para que nosotros nos convirtamos. Dice en Hechos 3:26, dice, a vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su Hijo lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad, que se arrepienta. Cuando vamos predicando, cuando vamos haciendo discípulos, predicando el evangelio, hablando del bautismo, porque cuando predicamos hablamos del evangelio y del bautismo, es decir, hablamos de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús,
y hablamos de en dónde se obedece el evangelio, que es en el bautismo. También hablamos del arrepentimiento. Parte importante es esa también. No se puede quitar. No hablamos solamente del evangelio. No le decimos a la gente simplemente cree que Jesús es el Hijo de Dios y ya. No. O cree que Él murió, fue sepultado y resucitó por ti y ya. No. Le decimos, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el que murió por ti en tus pecados, por tus pecados. Él murió por tus pecados. Jesús mandó a predicarte este mensaje, su muerte, su sepultura y su resurrección. Tú debes creer este mensaje en tu corazón, pero también debes arrepentirte de tus pecados. Debes confesar la fe en Él. Ya hablábamos de eso hace poco. Y debes bautizarte y debes perseverar. ¿Por qué? Porque estos puntos los vemos claramente en el nuevo pacto. Vayan a predicar, vamos. ¿Qué predicamos? El evangelio. La gente lo oye, la gente lo cree, la gente debe cambiar, debe arrepentirse, debe confesar que cree que Jesús es el Hijo de Dios y debe bautizarse. Por eso se llama el plan de salvación. Hay un plan para salvar a los hombres y ese plan incluye la predicación del arrepentimiento. Aquí dice el Señor y que se predicase en su nombre, es decir, por su autoridad. Podemos predicarle a cualquier persona el arrepentimiento, no importa quién sea, al adúltero, al borracho, al fornicario, al afeminado, al homosexual, al ladrón, al que practica la hechicería o la brujería, al que pelea hasta con la sombra, al estafador, al que no respeta a sus padres, al violador, al que viola las leyes terrenales, a cualquiera, a cualquier persona, a las personas de la corrupción que malversan los fondos del Estado, los fondos públicos. Podemos predicarles. ¿Bajo qué autoridad predicamos el arrepentimiento? Bajo la autoridad de Jesús. Aquí lo estamos diciendo, que se predicase en su nombre. Es como lo que le dijo en Mateo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan esto. Y luego él, en Marcos, id. Eso es mandato. Y para decir ese id, pues él ya está resucitado. Él es el Señor, Él es el Hijo de Dios. Él es el soberano de toda la creación y el que murió para salvar su creación, los hombres que Él ama. Y da el mandato que permite eso. Id y haced discípulos. Id y predicad el evangelio. Den a conocer estas cosas. Y aquí, vayan y prediquen. Noten en dónde. Noten que la idea es igual. En Mateo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En Marcos, vayan y prediquen a toda criatura. ¿Dónde están las criaturas? Pues en todas las naciones hay criaturas, hay seres humanos. Y aquí, y les dijo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. ¿En todas las qué? Todas las naciones. Tenemos de Dios la autorización para predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. En donde usted está, por ejemplo, en México, donde está nuestro hermano Servando, o en Chile, donde están nuestros hermanos también y hermanas, aquí en Colombia, en Venezuela, en Honduras, en Estados Unidos, en la China, en cualquier parte. Porque Jesús dijo en todas las naciones, el mensaje de la salvación, el mensaje evangelístico, el propósito de Cristo de tener discípulos es alrededor del mundo. No hay lugares vetados, todo lugar es propicio, todo pecador es candidato, buen candidato, para que se convierta en un discípulo del Señor y para que se arrepienta
de los pecados que toda persona tiene, hermanos. El mensaje que estamos predicando es el mensaje adecuado, es el mensaje que se necesita, es el mensaje propicio. ¿Por qué? Porque el hombre está en pecado. Entonces, predicarle el arrepentimiento a un pecador es lo más importante, es lo que necesita. No necesita oír mentiras, patrañas, inventos, cuentos de hadas, cuentos chinos, cuentos de mitología. No, lo que necesita oír un pecador es que puede arrepentirse, que en el nombre de Cristo le predicamos arrepentimiento y perdón de pecados. Las dos cosas se predican. Se predica arrepentimiento para que haya perdón de pecados, pero no se predica solamente arrepentimiento y perdón de pecados. Y es importante que notemos eso, porque en el mundo la gente cree que basta con que digan, bueno, Señor, yo me arrepiento, perdóname, Señor, te lo ruego, amén. Y la gente dice, ya, yo estoy perdonado. No, no, porque es un plan. Vayan y hagan discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles, lo leíamos esta semana. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces no podemos predicar solamente lo que dice Mateo. O no podemos predicar solamente lo que dice Marcos. O no podemos predicar solamente lo que dice Lucas. El mismo que habló esto es el Señor. Fue el Señor quien habló en lo que escribió Marcos. Aquí el escritor es diferente. El que puso en el libro es distinto. Es Mateo o Marcos o Lucas. Son tres escritores distintos. Pero el autor de las palabras escritas no es distinto. Es el mismo Señor después de la resurrección hablando del mismo tema en una forma diferente, dando los requerimientos, dando las pautas para la salvación de la humanidad de tres formas. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? ¿Qué tuvieron que hacer los apóstoles? Juntar el mensaje. Juntar el mensaje. Ellos no tuvieron problema con... ¿Y entonces qué hacemos? ¿Lo que dijo Mateo o lo que dijo Marcos? O incluso, bueno, ellos no tuvieron necesariamente ese problema, porque ellos escucharon a Jesús en las ocasiones cuando Él les habló o les dijo estas cosas. ¿Sí? Para nosotros, lo tenemos aquí en estos tres relatos, y lo que hacemos nosotros para darnos cuenta entonces cuál es el mensaje a predicar es tomar lo de Mateo, luego lo de Marcos, luego lo de Lucas, lo juntamos y tenemos el mensaje a predicar. Cristo quiere discípulos que se hacen cuando vamos a predicar el evangelio a todas las naciones, cuando los bautizamos. Y en esa misma predicación, antes de bautizarlos, por supuesto, les predicamos que se arrepientan para que tengan perdón de los pecados. Juntamos las partes y tenemos el mensaje a predicar. No las omitimos. Y no predicamos una parte como más importante que la otra. Predicamos todo lo que el Señor dijo aquí, tocante a este punto, como esencial e importante, de la misma categoría. De la misma categoría. Y lo podemos hacer como nosotros hoy día conocemos el asunto del plan de la salvación. Entonces, simplemente lo que hacemos es, de lo que Jesús dice, nosotros decimos, bueno, según esto es requisito que la gente escuche el evangelio. ¿Cómo sabemos eso? Porque Jesús dijo, vayan y prediquen el evangelio. Predicar es la acción de hablar.
Eso es evangelizar. Y para evangelizar, la idea del evangelista es porque predica el evangelio. Al predicar el evangelio, estamos evangelizando, dando a conocer el mensaje del evangelio a la gente, la buena nueva. Y eso es una acción, la acción de hablar. Y la acción de hablar tiene que darse cuando alguien está escuchando, porque no le predicamos al aire, no le predicamos a los árboles, le predicamos a los hombres que tienen oídos. Evangelizamos a los hombres. Y Cristo dijo acá, prediquen a toda criatura. Evangelizamos a las criaturas que Él creó. Ahí está el primer punto, la necesidad de que la gente oiga. Y lo hemos leído en el libro de Romanos. Romanos dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán? ¿Se acuerdan que hemos leído eso en el libro de Romanos? Romanos 10 dice, ¿cómo pues? Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Sí ven? Que un requisito en el tema de la salvación es oír. Tienen que oír, baje a predicar. Y luego tienen que creer. ¿Cómo creerán si no se les predica? Nosotros predicamos, Jesús lo dijo ahí en Marcos, el que creyere en el evangelio. Y luego tienen que arrepentirse. ¿De dónde sacamos eso? Acabamos de leer a Lucas. La gente tiene que arrepentirse. Acabamos de leer a Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Es parte del plan de la salvación, predicar el arrepentimiento. Tienen que arrepentirse, tienen que confesar. Ya hemos hablado de eso. Mateo 10, 32 y 33. Aquí estuvimos hablando en Romanos también y muchos otros pasajes. Incluso veíamos que el mismo Dios confesó que Jesús es el Hijo de Dios. Parte de la salvación. Y hablamos del bautismo también, que es el tema que nos atañe ahora. El bautismo estamos autorizados para predicar el bautismo. Y estamos autorizados para predicar aún un punto número 6. Persevere en la doctrina de los apóstoles. Persevere hasta el final. Persevere en la enseñanza apostólica. Desde oír hasta perseverar, uno puede contar 6 puntos esenciales para la salvación de una persona. Por lo regular siempre mencionamos 5, porque mencionamos hasta el bautismo. Pero todos sabemos que la perseverancia es importante. Es también esencial. Así que, hermanitos, Cristo en Mateo, en Marcos y en Lucas nos da, nos enseña, nos muestra qué vamos a predicar. Y entre todas estas cosas que predicamos, predicamos el bautismo para el perdón de los pecados. Predicamos el bautismo para el perdón de los pecados. Vamos a mirar en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, en este sentido, es un tanto diferente. Pero no por ser diferente, no dejó el Señor de dar instrucciones aquí en el Evangelio de Juan, tocante al tema de la salvación de las almas. Y podemos decir que lo que está en el Evangelio de Juan tocante al tema de la salvación es igual de relevante como está en los otros. Pero aquí lo tenemos hablando del bautismo
en el capítulo 3 del libro de Juan, el Evangelio de Juan. Juan 3, versículo 1 al 5. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nosotros entendemos que Jesús está hablando aquí del bautismo. El que no naciere de agua, el bautismo es en agua. Y el que no naciere de agua y del Espíritu. Nosotros sabemos que cuando nos bautizamos nacemos del Espíritu o nacemos de Dios, como también lo dice aquí el libro de Juan en el capítulo 1, versículo 11 en adelante, dice Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El Señor nos dio la potestad de ser hechos sus hijos y nos da la bendición de ser engendrados. Entendemos por las Escrituras que somos engendrados o que una persona es engendrada en este sentido espiritual cuando se le predica el Evangelio. El apóstol Pablo habló de eso. Cuando predicó, él habló de que cuando predicó, él engendró a estas personas para que nacieran como hijos de Dios. Y es lo que hacemos nosotros con el Evangelio que predicamos. Y Jesús dice acá que todo aquel que cree en él, a todos los que le reciben, Jesús les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros sabemos que somos hechos hijos de Dios cuando somos bautizados en el agua. De agua y del Espíritu nacemos. Ahí están hablando del bautismo. Entonces lo que hacemos es tomar cada parte de lo que el Señor nos está enseñando o diciendo aquí en lo que llamamos los 4 evangelios o en lo que llamamos los relatos de la vida y la obra de Jesús e incluso su ascensión al cielo. Y juntamos todas las partes. ¿Y qué nos dicen todas las partes? Que Jesús dice aquí lo que estamos leyendo en Mateo y en Marcos acerca del bautismo. Por ejemplo, en Marcos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿En dónde se bautiza uno? En agua, en mucha agua, porque veremos que el bautismo es una sepultura. El bautismo es una sepultura. En el bautismo somos sepultados con Cristo. Y eso tiene que se hizo con Cristo. Si Cristo murió, ¿qué hicieron con Cristo? Sepultarlo en una tumba. ¿Y qué vamos a hacer con una persona que está muerta? Sepultarla. El asunto es que aquí estamos hablando de una muerte espiritual, pero también, según la Escritura, se hace necesario que una persona que está muerta en delitos y pecados sea sepultada, en este caso, de una forma espiritual, en agua, en una tumba, pero de agua, en una tumba que es una semejanza de la tumba en la que pusieron al Señor Jesús. Pero el punto es igual. Jesús fue sepultado para resucitar, y nosotros, cuando predicamos el Evangelio y la gente lo cree y la gente lo entiende y llegan al bautismo, los sepultamos con Jesús, los unimos o se unen, porque el poder es de Dios, por supuesto. Se unen ellos en el agua, allí en esa tumba de agua. Ellos se unen a la muerte, a la sepultura y a la resurrección de Jesús. Y eso lo hacen para resucitar. Está la muerte, Jesús murió. Está la sepultura y está la resurrección.
El ser humano está muerto en pecados y se une a la muerte de Jesús en el bautismo y es sepultado, al igual que Jesús fue sepultado, y es resucitado. No es algo complicado de entender. Para salvación, para vida eterna. Cristo resucitó para no morir jamás. Y nosotros resucitamos para lo mismo. La idea de Dios no es que volvamos a la muerte, que estemos muertos en delitos y pecados otra vez. Nacemos de Dios para apartarnos de toda iniquidad y vivir para eternamente con Él. Habrá quien vuelve atrás y toda la cosa, pero ese no es el propósito del nacimiento nuevo. El propósito del nacimiento nuevo es para vida eterna con el Señor. Juan lo dice de esta forma, o el Señor lo dice: de cierto te digo, versículo 3, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en la pregunta de Nicodemo, el Nicodemo dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No. Pero luego el versículo 5, el Señor explica. Dice: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando predicamos, nos toca tomar en cuenta y tener muy claro la importancia del agua y la importancia del Espíritu también, del Espíritu del Señor, porque de Él nacemos. Y lo que quiero que noten aquí es que cada es esencial. Lo que dice Mateo es esencial. Desde la autoridad hasta enséñenles que guarden todas las cosas. Es autoritativo. Es ley en el reino de los cielos, eso, la ley de Cristo. Y luego lo que dice Marcos, que es el mismo Jesús quien habla, también es autoritativo, esencial. Y luego lo que dice en Lucas: prediquen en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, es esencial. Y luego lo que dice en Juan, lo que el mismo Jesús dice en Juan, es de igual impacto. Es esencial nacer de nuevo. En otras palabras, es esencial ser bautizados para ser perdonados. Y en este caso particular acá, en Mateo es para convertirse en discípulos de Jesús. En Marcos es para ser salvo. En Lucas es para tener perdón de pecados. Se predica el arrepentimiento para tener perdón de pecados. Y en Juan es para entrar en el reino de los cielos. En los 4 evangelios o en los 4 relatos de la vida de Jesús, y de 4 maneras el Señor nos enseña lo importante de la parte evangelística, de la labor evangelística que hacemos, y la necesidad que tienen los hombres de obedecer a este mensaje, y el privilegio también. Pueden escucharlo, pueden oírlo de ti, de mí, pueden conocer el mensaje, pueden ser discípulos de Jesús, pueden ser salvos, pueden ser perdonados, pueden nacer de nuevo en las aguas del bautismo, pueden entrar en el reino de los cielos. Todo esto es importante en la evangelización, y en este caso muy particular que estamos estudiando, el bautismo es una de las partes que predicamos en el plan de la salvación para que las personas vengan a estar en Cristo, desde lo primero hasta lo último, desde ir a predicar para que oigan y crean, se arrepientan, confiesen, se bauticen, y por supuesto el otro que es que permanezcan fieles hasta el fin. Cada punto es importante, como lo es el bautismo también.
Y nosotros tenemos el privilegio de predicar, de enseñar, de guiar a la gente en estos temas y de enseñarles el bautismo y de bautizarlos. En la iglesia siempre hay hermanos que están haciendo esta labor. En estos tiempos de pandemia hemos tenido muchos bautismos, gloria a Dios por ello. Ayer nomás en la iglesia de Cristo en Itagüí estaban anunciando, por ahí estaban con unas fotos de personas bautizándose, siendo bautizadas por uno de nuestros hermanos para el perdón de los pecados. Ahí vemos las cosas, no solamente en la enseñanza que hay aquí, sino en el resultado de la enseñanza, cómo la gente se convierte al Señor. Entonces lo que hacemos, mis hermanos, es juntar las partes para tener el mensaje completo. En Lucas, el Señor dice, prediquen en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Es decir, predicamos que es posible tener perdón de los pecados. Y predicamos el bautismo para tenerlo. En Hechos 2:38, el apóstol responde a la pregunta de las personas. ¿Qué haremos? Pedro contestó, inspirado por el Espíritu Santo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y noten que allí en Hechos 2 usted ve lo que Jesús enseñó antes. Vayan y hagan esto a las naciones. Comiencen en Jerusalén. Comiencen aquí. En Jerusalén comenzó todo. Y ahí, ¿qué predicó Pedro ese día? Predicó el evangelio, predicó que Cristo había muerto por ellos y todo eso. ¿Y qué se produjo? Ellos oyeron, se produjo la fe. Ellos preguntaron, ¿qué haremos? Pedro les dice lo que está diciendo Jesús aquí en Lucas, arrepiéntanse y bautícense para perdón de los pecados. Y luego ellos fueron añadidos, ellos pudieron ver o entrar en el reino de los cielos. En Hechos 2:41 dice, así que los que oyeron, los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. ¿Cómo se añadieron? Jesús dice en Juan que para poder entrar en el reino de los cielos tienen que nacer de nuevo. Y ellos en Hechos 2 están entrando en el reino de los cielos. ¿Cómo lo hicieron? Porque oyeron, creyeron, se arrepintieron, se bautizaron. Todo el plan de la salvación, todo lo que ellos hicieron. Creyeron en Jesús. Lo que les dijeron fue, bautícense en el nombre de Jesús. Ellos tuvieron que aceptar que Jesús es el Hijo de Dios para ser bautizados, que es requisito de la salvación. Jesús lo dijo en los evangelios y luego los apóstoles lo predican. Es evidente que lo hicieron, porque cuando ellos preguntaron qué haremos, lo que les dijeron fue, bautícense en el nombre de Jesús. Tienen que aceptar ustedes que Jesús es el Hijo de Dios. Y vemos incluso lo que hicieron después de su bautismo, ya estando en el reino de los cielos, perseverar en la doctrina de los apóstoles. En Hechos 2 y en el libro de Hechos tenemos cómo se cumplió, cómo los apóstoles desarrollaron lo que Jesús les dijo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan acerca de cómo la gente obtiene la salvación. Ahí lo vemos en acción, porque todo eso comenzó desde Jerusalén hasta el día de hoy. Vamos a orar, mis hermanos, para quedar en el tiempo de las preguntas y los comentarios. Padre Celestial, gracias Señor por darnos la bendición de estar hablando de estas maravillas, de estos puntos, de estas enseñanzas. Ayúdanos, Padre amado, a tener entendimiento y sabiduría, Padre, para hablar, para entender, oh Dios, para comprender y ante todo, Padre, queremos aprender para predicar. Queremos que nos abras muchas puertas para ir a enseñar la palabra, Señor, para dar a conocer el mensaje. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén.